Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico en la actualidad. Un programa dirigido por Filosofía Tierra. Bienvenidos al episodio 230, mi nombre es Marco Antonio y vamos a hablar de Noam Chomsky en el día 14 de epistemología. Si tienen alguna duda, pregunta o cuestionamiento, no se olviden de escribir en los comentarios y empecemos. Noam Chomsky nació en 1928. Durante el siglo XX, la epistemología estaba influenciada por dos grandes corrientes, el empirismo lógico y el conductivismo en psicología. En este caso, el empirismo lógico, también conocido como positivismo lógico, buscaba reducir el conocimiento a lo verificable empíricamente, y el conductivismo en psicología evitaba hablar de lo mental, de la conciencia, y se centraba solo en la conducta observable, ¿no? Y este marco es importante porque el lenguaje era visto como un comportamiento más, ¿no? Aprendido ahí por repetición, imitación, refuerzo, no se le daba tanta importancia, y esa era la postura dominante con figuras como Skinner y demás filósofos. Pero Noam Chomsky en los años 50, 60 rompe un poco con este molde, ¿no? Él critica el conductivismo por no poder explicar la creatividad lingüística. Él propone que hay estructuras mentales innatas, así como mencionaría Kant, que anticipan a la experiencia, ¿no? Y reintroduce una visión más científica del raciocinio, y inspirado también por Descartes, Leibniz, Humboldt, pero con una base lingüística formal, nace la ciencia cognitiva. Y en este sentido, el racionalismo moderno usa herramientas de la ciencia contemporánea con Noam Chomsky, porque él cree que el conocimiento no depende solo del ambiente, sino también de una estructura interna que tenemos de la mente. En otras palabras, mente entendida como la filosofía lo entendía, ¿no? Separada por este dualismo cartesiano. Entonces su trabajo dio origen a toda la revolución cognitiva, ¿no? Que desplaza el conductivismo y funda la ciencia cognitiva como un espacio interdisciplinario entre la lingüística, la psicología, la neurociencia y sobre todo la filosofía. Y en comparación con otros enfoques, como el de Skinner, que básicamente es un empirismo radical, Chomsky afirma que existe una autonomía en la parte mental. Y frente a los constructivistas como Piaget, él defiende que hay más elementos innatos, ¿no? Chomsky cree que hay menos construcción progresiva y más innatismo. Y también frente al positivismo lógico, Chomsky revaloriza lo que es la estructura mental, o sea, lo interno, como legítimo objeto de estudio, no objeto científico en este caso. Bien, entonces, una vez teniendo este contexto más o menos claro, preciso, vamos a profundizar en Noam Chomsky. Bien, él desarrolla el innatismo cognitivo para esto, ¿no? Chomsky propone que la mente humana está biológicamente equiparada con estructuras mentales innatas que permiten adquirir lenguaje. Y a esto lo llama la facultad del lenguaje, o también el órgano del lenguaje, ¿no? Que es una parte del aparato cognitivo general del ser humano que le permite la facultad de hablar, ¿no? Esta es una estructura mental innata. Bien, entonces esto se le llama innatismo cognitivo, donde Chomsky propone que la mente humana está biológicamente equipada con una estructura mental innata que permite adquirir el lenguaje. Y más tarde lo va a llamar, lo va a considerar un órgano más en el cerebro, pero a esto lo llama la facultad del lenguaje o el órgano del lenguaje, que este es un aparato cognitivo que está en todos los seres humanos. Y escribe 2 libros, uno para criticar a Skinner y el conductivismo, que es Revisión del comportamiento verbal de 1959, donde Chomsky
trata de explicar que el niño no aprende lenguaje por un estímulo y respuesta, sino que, bueno, esto lo decían los conductivistas, sino que el niño adquiere lenguaje porque ya está predispuesto por ello, ¿no? Y la mente espera ciertos estímulos lingüísticos para activar dentro del cerebro aquellos que ya tiene, aquellas estructuras internas que ya tiene. Entonces Chomsky afirma que los datos lingüísticos que recibe un niño son incompletos, fragmentarios y hasta incorrectos. Sin embargo, el niño deduce reglas, no necesita correcciones constantes y produce oraciones que nunca ha escuchado en su vida. Entonces, esto sugiere que hay una gramática interna que el niño pone en juego al interactuar con su entorno. Esto significa que el conocimiento es el resultado de esta interacción entre lo innato y la experiencia, ¿no? Y es un retorno hacia un racionalismo cartesiano, pero formulado desde la neurociencia y la lingüística, ¿no? Y se pone donde, bueno, se opone al empirismo radical que niega cualquier conocimiento previo innato. Mejor dicho, a cualquier contenido previo a la experiencia. Y evidentemente después funda la lingüística generativa, donde esta da origen a la ciencia cognitiva moderna, ¿no? y reabre todo el debate de la naturaleza del conocimiento y el papel activo de la mente, ¿no? Que inspira muchas versiones del nativismo filosófico, incluso las que van más allá del lenguaje, como la visión modular de la mente, ¿no? Que vamos a hablar un poco de esto ahorita mismo. Bien, entonces la visión modular de la mente es la idea de que la mente humana está compuesta por distintos módulos innatos que se encargan de procesar información, como memoria, lenguaje, razonamiento lógico, percepción, y este concepto inspiró indirectamente al modelo de Chomsky para el módulo del lenguaje, ¿no? Para esta facultad innata que menciona, que corresponde a la naturaleza del lenguaje. Entonces, el lenguaje debe estudiarse como una propiedad individual biológica y una parte de la estructura de la mente humana. Y esta es una teoría del lenguaje, por lo tanto, también conlleva una teoría de la mente. Y evidentemente se estudia en filosofía de la mente, por eso a Noam Chomsky. Y evidentemente tiene una crítica al empirismo. Esto es algo obvio. Chomsky refuta la idea de que el lenguaje se aprende únicamente a través de experiencias sensorial, o lo que llamamos empirismo, mediante estos mecanismos condicionados conductivistas, ¿no? Y argumenta que estos enfoques no pueden explicar la naturaleza creativa, compleja y rápida del lenguaje humano. Esto evidentemente es una de las críticas más influyentes del siglo XX, donde Chomsky desmonta todo el enfoque conductivista aplicando el lenguaje, ¿no? Bueno, aplicado al lenguaje. En este sentido, ¿qué exactamente critica Chomsky a Skinner? 1. El empirismo. 2. El conductivismo, ¿no? Porque Skinner veía el lenguaje como una conducta verbal que era aprendida, estímulo-respuesta, ¿no? Y esto, mientras más se repetía, más se reforzaba. Entonces Chomsky viene y demuestra que ese modelo no explica cómo los niños pueden hablar sin haber sido entrenados formalmente para ello, o producir frases que nunca han oído antes, o incluso aprender sin correcciones sistemáticas, ¿no? Y evidentemente desde Luke hasta Kine se asumía que la mente era una tabla blanca, o como ellos decían, una tabula rasa, y que por acumulación se podía aprender. Entonces Chomsky viene y responde que la mente no es pasiva, sino que está una estructura activa en nuestra mente. El conocimiento o lenguaje activa esta estructura en nuestra mente con principios internos, y estas guían la adquisición del conocimiento. Es muy interesante Chomsky porque menciona que cualquier hablante competente puede producir y entender oraciones nuevas que jamás ha oído antes, ¿no? Y esto contradice
muy concretamente del conductivismo, que depende de la repetición de patrones y que tienen que ser observados. Evidentemente el conocimiento entonces con Noam Chomsky no se reduce a lo observable o verificable, y la mente no es una caja vacía tampoco, tiene estructura interna que no proviene de la experiencia, y rechaza la epistemología empirista inductivista, ¿no? y propone una racionalidad o un enfoque más racionalista deductivo o deductiva, donde la mente estructura ya los datos de entrada. Esto es un poco como Kant, pero con Kant vemos algo muy diferente, porque Kant es constructivista, ¿no? Y no se enfoca en el lenguaje, se enfoca en el uso de la lógica para entender la realidad, ¿no? Chomsky en cambio se ocupa de la adquisición del lenguaje y lo que es la teoría de la teoría de la realidad también, no, la teoría del conocimiento y también la teoría de la realidad un poco influye en esto. No vemos nada ontológico en Chomsky, pero sí podemos agregar que la parte del órgano del lenguaje es fundamental, ¿no? Para entender cómo nosotros adquirimos y nos relacionamos con el mundo. Bien, en este sentido Chomsky tiene consecuencias para la ciencia y para la filosofía, porque abre paso a la ciencia cognitiva, que incluye lo mental como objeto legítimo de estudio, ¿no? Y lo mental se estudia mediante procesos lógicos y racionales sobre qué es esta parte de consciente del hombre, ¿no? Evidentemente acá entra el problema del yo, de la subjetividad, de la continuidad psicológica y demás, ¿no? Y también da soporte a un modelo modular de la mente. Este modelo modular de la mente nos mostraría capacidades innatas y que tendríamos que estudiarlas a profundidad para ver si es así o no. Y también desacredita evidentemente al conductivismo como teoría del conocimiento y abre otro tipo de teorías del conocimiento, ¿no? Como vamos a ver. Aquí podemos hablar del racionalismo, del empirismo, el constructivismo, del kantianismo, entre otros, o como la fenomenología y demás. Evidentemente hay algo fundamental en Noam Chomsky y es la gramática universal. Bien, entonces Chomsky propone que todos los seres humanos nacen con una gramática universal. Él la denomina GU, este conjunto de principios estructurales comunes en el cerebro, pero para las lenguas del mundo, ¿no? Y esta GU no es una gramática en específico, como un español, un japonés, un inglés ya específico, sino es una estructura profunda que permite adquirir o aprender al niño cualquier idioma, ¿no? En el que esté expuesto. Y en este sentido, esta gramática universal actúa como una plantilla cognitiva innata que guía la adquisición lingüística. Este conjunto de reglas, categorías, principios abstractos limitan la forma en que pueda tener cualquier lengua humana, ¿no? Porque cada lengua concreta se deriva de esta GU mediante los parámetros variables y demás, ¿no? que el niño ajusta para interactuar con su entorno lingüístico. Y entonces es importante esto porque conlleva un nuevo ámbito, como vimos en la filosofía de la mente, en la filosofía y la ciencia, pero también tiene evidencia empírica, no empírica, sino una evidencia que es la adquisición rápida del lenguaje, ¿no? Todos los niños en condiciones normales aprenden o adquieren su lengua materna en pocos años, ¿no? Y esto con una poca instrucción formal, no hay clases para bebés de 2, 3 años, 1 año, ¿no? Que les digan esto es A, esto es B, sino que ellos mismos estructuran un tipo de lenguaje. Y entonces estos errores sistémicos que se ven en los niños cuando dicen yo cabí en vez de decir yo quepo, eso sugiere que existen reglas internas que simplemente son formas de hablar, ¿no? Y no son
imitaciones, ¿no? Porque dirían yo quepo acá, ¿no? Yo cabía ahí. Es una forma de decir una regla interna donde el niño ya está creando está entendiendo, está diciendo palabras nuevas, ¿no? Que nunca había escuchado antes. Y en este sentido también pueblos sin lengua común crean nuevas formas de lenguaje con estructuras sorprendentemente parecidas entre sí, ¿no? Por ejemplo, el quechua y el chino, ¿no? Son las palabras que se parecen mucho. Entonces lo que parece obedecer a ciertas gramáticas universales, ¿no? A esa parte, a una sola gramática universal como módulo en el cerebro que la denominan órgano de lenguaje, ¿no? Y que evidentemente funcione de forma categórica como un conjunto de reglas y principios abstractos. Esto evidentemente tiene implicaciones epistemológicas porque refuerza la idea de que el conocimiento no depende totalmente de los datos empíricos. Entonces la GU actúa como una estructura a priori. Un kantiano moderno, por ejemplo, habla de la estructura a priori, hablaría, ¿no? Ya vimos que igual organiza la experiencia lingüística, ¿no? Y el conocimiento lingüístico es un ejemplo concreto de esto, ¿no? De este conocimiento racional basado en capacidades mentales preexistentes. Con Kant vamos a ver que no es tan racionalista como Chomsky, porque combina el empirismo y el racionalismo. Evidentemente, con esta propuesta, el conocimiento lingüístico es un ejemplo concreto de este conocimiento racional y funda la lingüística generativa, que se enfoca en descubrir esas reglas universales, ¿no? Y abre el camino para pensar en otras áreas de conocimiento como la moral, las matemáticas, que podrían también tener estructuras innatas, ahí no nos daríamos cuenta, como vimos con la paradoja, los dilemas de Gödel en las matemáticas, ¿verdad? Que no hay ciertas verdades que no pueden ser demostrables, y cuando son demostrables no siguen reglas de ese sistema, ¿no? Entonces se contradicen, y en este sentido reaviva el interés por las estructuras universales del pensamiento humano, y es lo que lo distingue de los demás filósofos, porque ya estamos entrando a la a la contemporaneidad, y en este sentido surge un neorracionalismo cognitivo. Ya no pasa de ser un racionalismo moderno, y surge el neorracionalismo cognitivo, y evidentemente Chomsky no se identifica como epistemólogo racionalista, más bien sostiene que el conocimiento no surge solo de la experiencia, sino que la mente ya trae estructuras internas que la hacen capaz de generar conocimiento, ¿no? Y esto es importante porque el racionalismo se manifiesta primero como la mente, como tabula rasa, y cosa que Chomsky, los empiristas, Chomsky está en oposición a esto, y más bien sostiene que nacemos con una mente ya estructurada, capaz de procesar, interpretar, generar conocimientos sin depender completamente del entorno. Y también menciona Chomsky que el lenguaje es como el modelo del pensamiento, ¿no? Si el lenguaje tiene una estructura innata, o sea, una gramática universal, entonces el pensamiento también debe tener estructuras previas a la experiencia, ¿no? Lo cual es pura tradición racionalista. Y el hecho de que nosotros podamos crear oraciones nuevas, infinitas, con recursos finitos, como es la realidad, o como revela también la lógica interna generativa, no es simple aprendizaje, no es simple aprendizaje por asociación, y evidentemente tiene relaciones con Descartes, porque afirma que la razón es una facultad innata, pero Chomsky lo reafirma, pero con una evidencia empírica
moderna, ¿no? Y ambos creen en la existencia de ideas a priori o estructuras a priori, donde Chomsky lo reformula la ciencia y la naturaleza de la mente, ¿no? Se vuelve lo cartesiano, no es místico, ¿no? Es más biológico, y evidentemente lo reafirma, pero científicamente, a Descartes Chomsky. Y evidentemente rechaza el inductivismo, porque el conocimiento no se forma solo por acumulación de datos, y plantea que la mente humana tiene mecanismos de inferencia y generación de conocimientos internos, ¿no? Ahí reivindica la validez de estudiar estructuras no observables directamente, como lo hace la física o lo hace la matemática también. Entonces, bueno, es un tipo de racionalismo muy interesante con los clásicos. Por ejemplo, si lo comparamos con Leibniz, para Leibniz también existen principios o estructuras innatas, que son los principios lógicos de la mente. Con Chomsky es la gramática universal, y Leibniz ve que el tipo de conocimiento es una verdad necesaria analítica, ¿no? Pero con Descartes se ve que es la razón pura, el tipo de conocimiento que podamos de dónde viene, ¿no? Que el tipo de conocimiento en Chomsky también es la capacidad de generar conocimiento lingüístico. Un tipo de conocimiento nos referimos a ¿qué considera más fundamental? ¿Qué tipo de conocimiento es más fundamental? Con Descartes es la razón pura, con Leibniz es la verdad necesaria y analítica, pero con Chomsky es la capacidad de generar conocimiento lingüístico. Y en este sentido, el impacto filosófico que tiene es muy, muy interesante, porque reposiciona el racionalismo en un marco empírico científico, conectando la filosofía con neurociencia y lingüística, y ofrece una teoría de la mente más activa, y no como reflejo pasivo de lo exterior, sino como una fuente estructural de conocimiento. Bien, entonces tenemos a Noam Chomsky, que se lo considera un neurracionalista cognitivo, porque es uno de los pioneros en la ciencia cognitiva moderna, al afirmar que la mente humana y sus procesos no solo son legítimos objetos de estudio, sino que son esenciales para entender cómo generamos conocimiento, ¿no? Y reivindica lo mental como un dominio científico que debe ser tratado con la misma rigurosidad y metodología que otras áreas científicas, ¿no? Y a pesar de que los empiristas lo consideran no observable y por tanto fuera de alcance de la ciencia, Noam Chomsky reivindica todo el estudio de lo mental, que evidentemente con las neurociencias y más avances tecnológicos se pueden realizar estudios incluso mucho más profundos, con más rigor y métodos específicos. Entonces, Noam Chomsky reivindica la ciencia cognitiva cuando ve que lo mental tiene que ser un objeto científico, ¿no? Chomsky desafía esta visión empirista y plantea que la mente y sus procesos, aunque no son visibles directamente, son tan reales como los procesos físicos y pueden ser estudiados rigurosamente mediante modelos teóricos o experimentaciones, ¿no? El lenguaje le ayuda mucho para esto, como vimos, ¿no? Porque el lenguaje corresponde a una parte de la realidad muy importante, ¿no? Y gracias a este enfoque, Noam Chomsky contribuyó a que el estudio de la mente se viera desde múltiples disciplinas, ¿no? La neurociencia, lingüística, inteligencia artificial y psicología cognitiva. Entonces la mente es como un procesador de información, donde Chomsky ve la mente como un sistema complejo de procesos de información similar a una máquina, pero con una estructura mucho más rica y flexible, ¿no? Y su obra impulsa el modelo computacional de la mente. Mente entendamos como cerebro, como una máquina procesadora de símbolos, y a través de su teoría, la gramática también generativa, introduce modelos formales para entender cómo los seres humanos producen y entienden el lenguaje, ¿no? Promoviendo así un marco cuantificable y verificable que permite la medición científica del comportamiento lingüístico. Evidentemente, la epistemología no se limita solo a la experiencia sensorial directa, sino que se puede abordar desde una perspectiva interna, ¿no? Entendiéndola que el conocimiento
que genera dentro de una mente también tiene esta estructura activa y procesadora. Y frente a filósofos como Quine, que negaban la existencia de lo mental como objeto científico, Chomsky refuerza la idea de que los procesos mentales pueden ser estudiados de manera científica mediante métodos como la modelización matemática, la neurolingüística o la observación controlada. Entonces Chomsky funda la psicología cognitiva moderna y revoluciona la filosofía de la mente, ¿no? Evidentemente, con esto Chomsky cambia el enfoque de cómo se aborda el estudio de la mente, y también de que el enfoque conductivista tiene que pasar a un modelo cognitivo, ¿no? y abre la puerta para disciplinas como la neurociencia cognitiva. La inteligencia artificial trabaja bajo el supuesto de que la mente humana es una estructura compleja y organizada. Entonces introduce la idea de la modularidad de la mente, o sea que existen diferentes módulos mentales dentro de nuestro cerebro, una para el lenguaje, otra para la memoria, otro para el reconocimiento facial, y esos módulos operan, así la IA opera, ¿no? Independientes pero interrelacionados a la vez. Entonces Noam Chomsky no solo fue revolucionario en lingüística, sino que también se convirtió en un fundador de una ciencia que es la cognitiva moderna, se le considera un racionalista, pero más adelante es un neorracionalista cognitivo, al hacer de la mente un objeto legítimo de estudio científico, ¿no? Y desafiando ahí las limitaciones del empirismo y abriendo nuevas fronteras para entender el origen y la naturaleza del conocimiento humano. Gracias por escucharnos y nos vemos el día de mañana con Platón, Avicena y Rambam, que su nombre es Rambam, pero se le conoce como Maimónides. Bien, hasta el día de mañana, cuídense mucho, conózcanse a sí mismos y un fuerte abrazo.